Gracias. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? A ver. Hola, Sandeta. Hola, bendiciones. Hola. ¿Y él? Hola, ¿Y Abraham. Eli? Hello. ¿Qué hay? ¿Y Eli? ¿Y él? Ahorita viene en un par de minutitos. Solo está entretenida con Adrianita. Ah, ok. Ujú. Sí. Bienvenido. Bienvenido, Leonel. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Vale. Marce no va a estar, me dijo. Hey, William, William, bienvenido. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, cómo está? ¿ya te bañaste bien vos? ¿Ah? ¿Ya te bañaste bien? ¿Te desinfectaste? Ya estuvo. Ah, va. Marcela y Marcos no van a poder estar por tema de trabajo y también me dijo los Canjura creo que también Claudia y David no van a poder estar por el mismo tema de trabajo, creo. Creo que me dijeron. Ah, no, Claudia se siente mal de salud, Claudia. Y me imagino que a David le toca estar con los niños, por eso es que no van a poder estar. Bueno, bienvenidos todos. Se me oye un poco rara la voz es porque tengo gripe. Y- Mis hijos me y- pasaron la gripe. Ah, mis hijos estaban con gripe la semana pasada y hoy ya nos pasaron a mi esposa y a mí la gripe, así es que estamos un poquito complicados. Creemos con todo el corazón que es gripe. Así es que hay sus oraciones porque mal momento venimos a agarrar una gripe, ¿verdad? Pero anda dando. Anda. Hablamos Sí. con el pediatra y dice que sí, que es gripe, así que estamos confiando. y- Así que ahí estamos. Bueno, bienvenidos todos entonces. Solo déjenme compartirles 2, 4, 6, 8, 9. Y los 4 que faltan, sí, estamos bien. Déjenme compartirles el tema de hoy. Anda a ponerlo. Hola. ¿Lo ven? No. ¿Y ahora? Solo se ve algo azul. Ah, el temor. Fíjense Sí, que esta enseñanza yo la di hace 3 semanas que me invitó, comenzaba todo esto el coronavirus y me invitó a compartir a una iglesia aquí en Santo Tomás, Abraham. Y viene siendo un tema, no es el mismo tema, pero sí bastante parecido de algo que el Señor me habló el año pasado. El año pasado ustedes recuerdan que yo pues estuve ahí en un proceso complicado y en medio de ese proceso pues el Señor nos habló bastante de este tema. Y completando con lo que nos compartió el domingo Abraham, que habló acerca de la fe, yo quiero hablarles de la contraparte de la fe. Es decir, es importante nuestra fe, pero también hay una antítesis que es el temor. Lo contrario de la fe no es otra cosa más que el temor. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, antes de entrar al tema, yo hice esta introducción en la iglesia. Es curioso que Jesús, una de las características por las cuales nosotros podemos saber que Jesús era 100% hombre, es porque tenía características humanas. Dentro de esas características estaba, por ejemplo, él tenía hambre, lloró, se cansó, ¿verdad? Él dijo que el Hijo del Hombre, o sea, él no tenía dónde reposar su cabeza, durmió, se recuerda que se durmió en la barca con los discípulos. Entonces, son características humanas, ¿verdad? Que realmente él estaba
en una posición humana completa. ¿Por qué comienzo el tema con esto? Porque a pesar de que tuvo todas estas características humanas, Jesús no se relata en ninguna parte de los evangelios, ni en el Nuevo Testamento se relata que Jesús tuvo miedo o que tuvo temor. Y a mí me llamaba la atención eso. ¿Por qué? Porque si es una característica humana el temor, porque Jesús nunca se relata que lo tuvo. Y yo creo que tiene que ver con lo que les voy a compartir el primer versículo que les voy a compartir, Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Se los pongo aquí rápidamente para que no demos tanta vuelta. Génesis 3 del 8 al 10 dice: oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Pregunto, ¿será que el Señor no sabía dónde estaban ellos, siendo un Dios omnipresente? Definitivamente no era porque no sabía dónde estaban, sino que quería que ellos mismos se expusieran, ¿verdad? Siempre Dios ha sido un caballero en la relación con nosotros como seres humanos. Pero miren el verso 10. Y respondió Adán, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, yo les hago una pregunta. Después, el siguiente versículo, el 11, dice: ¿quién te enseñó? Entonces, yo les hago esta pregunta. Ahí es la primera vez que se relata en la Biblia acerca del miedo. Cuando vemos a Adán en el huerto sin pecar, perfecto, en ningún momento se relata que él llegó a tener temor o miedo. Yo creo que una de las condiciones del miedo tiene que ver con la caída del hombre. Tiene que ver con la caída del hombre. ¿Por qué? En la Biblia vamos a encontrar tres tipos de miedo. Tres tipos de miedo. El primero tiene que ver con la naturaleza humana. Es decir, en nuestros corazones muchas veces nosotros tenemos temor. Por ejemplo, es normal que tengamos temor a lo desconocido, por ejemplo. Vamos a un trabajo nuevo, o vamos a vivir a una ciudad nueva, a un país nuevo, y entonces hay muchos temores, es normal, digamos, es un aspecto humano a lo desconocido que puede llegar a tener cierto temor. Job lo expresó en el capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, al final, el miedo que tenía Job le resultó pasando factura. Entonces, a veces el temor tiene que ver con la naturaleza caída del hombre. Es normal que el hombre tenga miedo a lo desconocido. Ahora hay otro tipo de miedo, el temor a Dios. Esto tiene que ver con el respeto. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este es otro tipo de miedo. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de un temor reverente, un temor hacia Dios, hacia sus mandamientos y hacia todo lo que es Él, ¿verdad? Obviamente por nuestra posición imperfecta. Entonces, no es malo el temor. El temor natural tampoco es malo en sí mismo, porque de alguna manera nos hace, por ejemplo, versículos, nos hace cazar dentro de aquellos versículos, por ejemplo, que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio persiste. Entonces, de repente, ese temor que está en nuestros corazones, intuitivo, natural, nos dice: mejor no me voy por acá, o mejor no tomo esta decisión porque me puede ir mal o porque tal cosa. El otro temor es el temor a Dios, es decir, guardar todos sus mandamientos y todo. Y el tercer temor es un temor infundido. Es un temor infundido por el mundo o por el enemigo. Y de ese es el que le quiero hablar yo hoy, del temor infundido. Salmo 64:1 dice:
plegar y pidiendo protección contra enemigos ocultos. Perdón, este es el título copié todo el título del Salmo. Pero abajo dice, oh Dios, la voz de mi queja. Oye, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. O sea, es decir, el salmista reconocía que había un temor infundido, ya sea por el mundo, ¿ya? O por el enemigo, que ya sabemos que el enemigo maneja el sistema, maneja el mundo. Entonces, de ese temor infundido es de lo que yo les quiero compartir esta noche. Entonces, entendamos que hay un temor natural que nos guarda, ¿verdad? De no quemarnos, por ejemplo. Si yo veo que está una casa envuelta en llamas, obviamente yo voy a tener temor y no voy a entrar, ¿verdad? Ese temor es natural. El temor a Dios, que es un temor reverente, respetuoso, y el temor infundido que tiene que ver con el enemigo, con el mundo, con el sistema, con todo lo que nos rodea. Ahora, de este último temor es que yo les quiero compartir. Fíjense que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 27, dice, la paz os dejo, dijo Jesús a sus discípulos, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengáis miedo. Entonces, ojo, en medio de lo que Jesús está hablando, le está dando últimas indicaciones. Era el último día, un día antes de que Jesús lo apresaran. Y les está dando indicaciones bien importantes a los discípulos. Y dentro de esas indicaciones estaba que Él les estaba dando un tipo de paz que no la da el mundo, ¿verdad? Dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestros corazones. Turbar el corazón, esa palabra turbe es muy amplia. Otro día vamos a compartir un poco acerca de turbarse en nuestro corazón, pero es un miedo extremo. El turbar el corazón es aquello que lo paraliza a uno, el miedo que paraliza. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido algún tipo de experiencia, por ejemplo, un accidente de tránsito o de algún otro tipo de situaciones, pero llega un momento en que nuestro corazón se turba de tal manera que aún nuestro cuerpo cuesta que reaccione. O por ejemplo, no sé si ustedes han experimentado, yo sí lo he experimentado. Cuando estaba pequeño me recuerdo que una vez me quedé yo en una hamaca en mi casa, tenía 9 años, y me recuerdo de que yo me quedé dormido, mi mamá solo me tiró una sábana encima y me dejó dormido en la hamaca, era un cuarto que nadie utilizaba. Me recuerdo que me desperté como a las 3 de la mañana, asustado, un niño de 9 años, y me recuerdo que solo entraba la luz de la calle a través de la ventana y se lograba ver tenue en el cuarto. No era mi cuarto, era un cuarto que nadie ocupaba. Y me recuerdo que una sombra negra estaba parada a la orilla de la hamaca y me estaba meciendo. Realmente lo que me despertó fue la mecida. Entonces, imagínense un niño de 9 años ver una sombra en oscuro y sentir que lo estaban meciendo. Para mí eso fue una experiencia traumática, literal. ¿Verdad? Yo después de eso pasé no sé cuántos meses que no podía dormir solo. Eso es turbarse el corazón. Entonces el Señor le dice, igual yo me imagino que más de alguno de ustedes tiene alguna experiencia de ese tipo, pues, o sea, en un accidente, en una enfermedad, qué sé yo. Yo les pongo nada más este ejemplo y lo que yo quiero que vean es que el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, como que dice, miren, van a venir momentos difíciles a la vida de ustedes, no tengan miedo. Entonces, si Jesús les está dando una orden, les está dando mandamientos importantes antes de su partida, y les dice, no tengan miedo, es porque es importante no caer en la corriente del mundo, no caer en el temor. El temor nos va a paralizar, el temor nos va a dejar, vamos a dejar de caminar en fe. El temor o el miedo va a hacer que nosotros no tomemos buenas decisiones. El temor va a hacer que usted y yo vivamos apocados, no viendo con fe la vida, no viendo como nos compartía el domingo Abraham,
no viendo esos versículos de promesa que dice el justo por la fe vivirá, sino que viendo nuestras limitantes, viendo la situación actual. Híjole, y ya a estas alturas, después de 2 semanas de estar encerrado, una media, 10 días, ¿verdad? Como 10 días de estar encerrado, una semana y media, ya de estar encerrado, ya estamos un poco desesperados, ¿verdad? Ya sentimos que la casa no nos queda pequeña. Y entonces el sistema y el mundo, las noticias, las redes sociales y todo está orquestada de tal manera que infundan miedo a nosotros. Uno oye tantas cosas allá afuera que uno ya no sabe ni qué creer. Hoy nos pasaba una amiga ahí un dato de que el café es bueno para el coronavirus y todo, y uno dice, híjole, ya no, ya, y yo no tomo café, ¿verdad? Entonces, van a venir una serie de información y efectivamente así es el mundo. O sea, el mundo está hecho de tal manera en que va a crear temores o va a fomentar el temor dentro de nosotros. Entonces, Jesús, preveyendo todas estas situaciones y las complicaciones de la vida, le dice a sus discípulos, no tengan miedo, no se turbe sus corazones, o sea, que no los paralice lo que van a estar experimentando. Y cuando hablo de experimentar, imagínense lo que pasaron los los discípulos del principio, de la primera generación de discípulos. Imagínense que fueron encarcelados, los metieron ¿cómo se llama? Los mataron, los sacrificaron, y de ahí vino la persecución romana, los echaron a los leones, hicieron burla de ellos. Imagínense todas esas cosas que ellos experimentaron, que ni cerca lo que nosotros estamos experimentando. Ahora el temor, desde mi punto de vista, el temor se ha perfeccionado. Hoy hay un temor generalizado. Una de las cosas que yo leo del día de ayer, de que ustedes vieron en las noticias, que aquí en El Salvador salieron miles de personas a reclamar sus $300, yo creo que parte de esa reacción de la gente es parte al temor de no tener nada en sus casas. Mucha gente de ellos posiblemente ya esta semana ya no les queda nada, ¿verdad? Entonces el temor a no tener que llevarle comida a sus hijos los hace salir aún pensando que hay una pandemia afuera, pues, o sea, que les puede costar hasta la vida. Entonces, si ustedes ven, el temor manejado por el sistema, el temor manejado por el mundo, por el enemigo, debemos de identificarlo. Debemos de identificarlo y entender que Dios no nos quiere bajo una situación así. ¿Por qué? Miren lo que dice este versículo. Dice Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, hablando de nosotros como hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Ahora, espíritu ahí está con E minúscula, es decir, es un espíritu, no es el Espíritu Santo, sino el espíritu nuestro, lo que Dios nos ha dado, espíritu, alma y cuerpo. No hemos recibido ese espíritu bajo esclavitud, para volver otra vez al temor. Entonces, voy a ir por partes. Para volver otra vez al temor. Una pregunta. ¿Por qué habla de esclavitud y habla de temor? Porque es lo mismo. El temor nos esclaviza. O sea, nos hace esclavo. El temor es como el grillete que le ponen a la gente para no salir adelante, para no hablar, para no dar frutos, para no caminar en fe, para no ver lo que Dios está viendo a favor de nosotros, para no ver las promesas del Señor, para no ver la palabra del Señor, porque hay gente que en medio de esto no está oyendo palabra del Señor. Está tan atemorizada que le pone más fe a un noticiero que a la palabra del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo a los romanos, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez, para volver otra vez al temor. O sea, en el tiempo cuando nosotros no conocíamos del Señor, era lógico que íbamos a estar con muchos temores.
nosotros somos una generación, bueno, digo, yo espero que la mayoría me entienda, ¿verdad? Que venimos de, o nacimos en la guerra o en la posguerra, pero hubo tantos elementos a nivel de país que nos marcaron que había suficientes motivos para sentirnos temerosos, ¿sí? O sea, somos una generación que vimos tanta violencia en la calle que fue complicado para nosotros. Entonces, el temor era evidente. Por ejemplo, no sé si algunos se recuerdan, yo estaba pequeño, por cierto, pero los famosos toques de queda en tiempo de guerra, esto, lo otro. Entonces, al final, todo eso genera temor, pone ciertos, yo les llamo como ciertos sensores dentro de uno, en el corazón de uno, que se activan con ciertas cosas. Por ejemplo, yo me recuerdo que yo perdí un tío en medio de la guerra, por la guerra misma, y yo me recuerdo esa noche cómo la sufrió la familia al saber que mi tío había sido asesinado. Y lo más tremendo es que nos avisan tipo 7 de la noche, habiendo toque de queda, y tuvieron que ir a traer el cuerpo de mi tío hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Imagínense como familia cómo pasamos esa noche. Yo tenía que 4 o 5 años y me acuerdo que fue una situación de temor increíble, de desesperanza increíble. Entonces, el mundo eso es lo que está acostumbrado a dar. Pero en el Señor eso tiene que cambiar. Por eso es que está diciendo Pablo, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y ese clamamos Abba Padre, la palabra Abba Padre, Abba es una palabra en hebreo, es hebreo, que lo que quiere decir es como un balbuceo del niño. ¿Han visto las primeras palabras que dice un niño? Siempre es un balbuceo, va, 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 va. Pues queriendo simular ese balbuceo, es que es este Abba Padre, que significa literalmente, si lo traducimos al español, es papito. Entonces dice, sino que habéis recibido, dice, un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos papito. En pocas palabras, la realidad de que usted y yo tenemos un padre nos debería hacer a nosotros tener confianza y decir, bueno, es cierto, la situación está complicada, pero yo voy a seguir confiando que tengo un padre. Yo les puedo asegurar algo. Nosotros tenemos 2 hijos, Xavier y Liam. Eli y Jairo tienen a Adrián. Sandrita también tiene hijos. Y yo les puedo decir algo, sobre todo los pequeños, tanto Adriana como Xavier y Liam, no están preocupados en qué van a comer mañana. Ellos saben que va a haber algo, ¿sí o no? Miren, si yo les pudiera dar vuelta a la webcam, les enseñaría que mi hijo menor está dormido frente a nosotros, haciendo su siesta, ya va a despertar, haciendo su siesta. ¿Por qué? Porque a él no le preocupa lo que está pasando. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Lo que está diciendo el versículo es, miren señores, ya no estamos bajo la esclavitud del mundo, sino que tenemos un Padre. Y si tenemos un Padre, es porque Dios nos cuida. Y si Dios nos cuida, es por lo cual nosotros no podemos tener temor. ¿Me siguen? ¿Me sigue la idea? Amén. Algunos mueven la cabeza, otros no. Ahora no se ve. Va. Ok. Entonces, por ahí va el versículo, reconociendo que en medio de nuestros temores tenemos un Padre. Esa debería de ser nuestra convicción y lo que debe llenar nuestros corazones de fe y esperanza. Yo sé que algunos de ustedes tienen negocios, yo sé que algunos de ustedes tienen trabajo, yo sé que algunos de ustedes están pensando, Dios mío, ¿cómo voy a hacer la próxima quincena si esto no cambia? Yo sé todas esas cosas, pero ¿saben qué? También el Señor las sabe y también el Señor las conoce. Y como Él es nuestro Padre, nosotros no debemos de vivir bajo un temor. ¿Ok? Sigamos. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Este lo vamos a ver en varias versiones. Miren lo que dice. Este versículo es el clave de todo. Miren cómo dice. Ok, dice Primera de Juan 4, 18.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, vamos por partes. Primero tratamos de explicar el versículo. Dice, en el amor no hay temor, ¿ok? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? ¿Cuál creen ustedes que es el perfecto amor? Aquí sí yo voy a poner pausa, contesten. Muy bien, Abraham. El de Dios. También, Sandita, el de Dios. Eli, ¿iba a decir algo? El de Dios, Correcto. Él, Sino que dice, ajá, Él perfeccionó el amor en la cruz. correcto. Es más, Juan dice que Él es amor. Mm. O sea, el amor es Él. ¿Verdad? Él no solo nos ama, sino que Él es el amor. Ok, ahora, vamos poco a poco. Ustedes son buenos estudiantes, por eso me gusta a mí este grupo. Vamos poco a poco. Miren, veamos este primer versículo. Dice, en el amor no hay temor. O sea, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En primer lugar, ¿por qué el temor tiene que ser echado fuera de nuestros corazones? Piensen en Porque mí. no, Sí, dale. porque no podemos tener las dos, o sea, los dos sentimientos adentro, amor y temor. Tiene que estar uno o el otro, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ahora, ¿el temor solo es un sentimiento? ¿Qué dicen conmigo? Sí, no. El amor es una decisión. El amor es una decisión. El temor también es una decisión. Pero a la misma vez es un sentimiento. Es un sentimiento de la manera que el mundo nos lo ha enseñado. Pero es una decisión de la manera que Dios quiere que lo tengamos. Entonces, ojo, dice, No. sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No subsiste. El temor con el amor no pueden subsistir. Ujú. Por eso es que Dios dice, señores, el perfecto amor del Señor va a echar, va a desterrar, va a sacar de ustedes el temor. Entonces, el temor no es que sea bueno. Ya vamos a ver más adelante por qué no es bueno. Ahora, veamos la segunda parte. Veamos la segunda parte. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Ahora, para entender un poquito esto, que lleva castigo el temor, es que yo necesito enseñarles otras versiones. Miren cómo dice la Biblia del oso. Ese último pedazo que acabamos de leer. Porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está completo en caridad, dice la Biblia del oso. La versión King James, no hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa al miedo, porque el miedo atormenta. El que teme no es perfeccionado en el amor. Ahora miren la versión antigua. Porque el temor trae lazo y no ha sido perfeccionado en el amor. Miren la versión Peshitta. La versión Peshitta es la primera versión que fue traducida del arameo al español. Por eso se llama versión Peshitta. Pero miren lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Mire, porque el temor proviene de la desconfianza y al que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que está en amarillo, lo que está diciendo el versículo es que el temor trae en sí mismo castigo, pena, tormento, desconfianza, lazo. Es decir, el temor nos pone un lazo, o sea, nos amarra. El temor
a lo desconocido, el temor al futuro, el temor a lo que viene. ¿Será que como salvadoreños vamos a salir adelante? ¿Cómo va a estar la economía del planeta entero? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Sabe lo que está haciendo el sistema? Poniendo lazo a nuestros corazones. Poniendo una desconfianza, magnificando cosas que todavía no han sucedido. Entonces, nosotros venimos y decimos, no, pero es que mira, y que ahora qué vamos a hacer, y entonces, escuche que teníamos tales planes, pero ahora vamos a tener que vender esto, y ahora, cálmense, están poniendo lazo, lo están condicionando, lo están metiendo a una caja, lo están metiendo a una ¿cómo se llama? A una celda. Nos están, en el momento que nosotros aceptamos el temor como el mundo lo quiere ministrar, en ese momento nosotros estamos quedando presos del temor. Y yo les puedo asegurar algo. No hemos sido llamados a ser presos del temor. Por supuesto, en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero confiad. La palabra ahí es confiar. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. O sea, todos sabemos que Él ha vencido. Bueno, yo espero que usted lo sepa. O sea, el problema no es que lo sepamos. El problema es en confiar en esa palabra antes. Ahí es donde está el meollo. Nos quitan la confianza en el Señor. Si el Señor nos había dado promesas con nuestra empresa, con nuestros proyectos, con nuestro ministerio, con las cosas que venían por delante y eso, y hoy paralizado, ¿vea? Una semana y media allá en su casa y usted dice, a ver cómo nos va a ir, si esto sigue un mes más, a saber cómo va a estar. Entonces, ahí lo están poniendo lazo, ahí lo están amarrando, ahí lo están metiendo preso de sus propios pensamientos. Una noche de estas, yo estaba pensando y estaba orando, se lo voy a poner en mi corazón, yo estaba orando por mis hijos. Pasé prácticamente toda la noche orando por mis hijos. Me levantaba, oraba por uno. Cuando mis hijos se enferman, por lo general, mi esposa se queda con uno de ellos, yo me quedo con otro. Así lo hemos hecho siempre y nos ha funcionado. Y hoy los dos estaban enfermos. Entonces yo me levantaba, oraba por mi hijo que yo tenía, me iba al otro cuarto, ahí estaba mi esposa dormida con mi otro hijo, oraba por mi otro hijo, me regresaba, me acostaba. A los 5 minutos, ¡pum!, otra vez. No, tengo que orar. Me levantaba, oraba por mi hijo que estaba a la par mía, me levantaba, me iba a orar por el otro, oraba por mi esposa, regresaba. Así estuve casi que toda la noche. A eso de las 3 de la mañana, el Espíritu Santo me despertó y me dice, ok, ¿de cuántos de tus hijos te he dado promesas? Señor, desde que estaban en el vientre me diste promesa de Xavier, que lo ibas a usar como un profeta, y me diste promesa acerca de Liam, que él lo ibas a usar en el tema de la alabanza. La verdad es que yo tengo promesa de mis hijos, le dije yo al Señor. Tengo promesa de mis hijos desde que estaban en el vientre de su mamá. Y entonces me dice, ¿por qué no confías en que la enfermedad que tienen, la gripe que tienen, no es algo de muerte? Y ahí me cayó el 20. Y yo dije, es cierto. O sea, el enemigo no quiere que veamos las promesas. El enemigo no quiere que veamos la perspectiva de Dios. El enemigo quiere que veamos nuestras limitantes. El enemigo quiere que veamos las dificultades. El enemigo quiere que veamos las cosas difíciles que vienen. El enemigo quiere poner lazo en nuestros corazones. El enemigo quiere que nosotros no caminemos. El enemigo quiere dañar lo de Dios en nosotros. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces ahí yo dije, no, Señor, sin temor. Bendiga a mis hijos y hoy mire, y he seguido orando por ellos, pero ya no bajo aquel temor de decir, híjole, y esto con gripe, y a saber si será o no será. Mi esposa lo sabe. Un día en la mañana yo le dije, mira, estaba pensando en llamar al 132
En el 132 dan información acerca del COVID-19. Y después al mediodía, después que ya el Señor me había hablado y todo, yo estaba diciendo, qué bruto yo, ¿verdad? Yo sé que a usted no le pasa, a mí sí me pasa. Y qué bruto yo, ¿verdad? Imagínese, habla el 130, imagínese yo habla el 132. Me dicen, bueno, vamos a llevarnos a sus hijos para tenerlos allá bajo sospecha. Y entonces allá no puede estar ni usted, ni su mamá, ni nadie. Y mis hijos solos, de 4 y 6 años. Me muero. Me muero, exacto, yo también me muero. Entonces, lo que yo quiero que vea es que el temor no nos hace ver el panorama completo. Dios sí. Si Dios ya dio una palabra acerca de nosotros, si Dios ya nos dio alguna promesa y todavía no hemos alcanzado esa promesa, no se preocupe, va a venir. Esa promesa viene. Esa promesa viene. Lo que pasa es que el temor pone lazo. El temor nos mete como en una cárcel. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar con ustedes esta noche. No podemos dejar que el Señor, que el enemigo, el sistema, el mundo, ponga lazo sobre nosotros. Desechemos todo temor. O sea, creámosle al Señor, creámosle a sus promesas. Miren, cuando yo me puse a pensar, es cierto, si mi hijo, uno va a tener llamado profético, el otro va a tener un llamado a la alabanza, y todavía no saben ni hablar, significa que todavía no se ha cumplido la palabra. Viene ese cumplimiento, va a venir el cumplimiento, amén, va a venir. Si usted ha recibido promesas y todavía no se han cumplido, crean algo. Viene el tiempo del cumplimiento. Viene el tiempo del cumplimiento. Eso es lo que el enemigo no quiere que usted y yo sepamos esta noche. Sino que vivamos, híjole, mira, ya viste que son 30 y no sé cuántos casos, y ya murió uno hoy, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que aquí, y que allá, y que viste, y que no salí favorecido con los $300, como que era piñata la cosa, ¿verdad? No podemos entrar al juego del enemigo. Veamos otro versículo. Mire, 2 versículos antes del que le acaba de leer. Mire, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Oiga eso, viene hablando del amor el apóstol Juan, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, es decir, póngale pausa ahí. Es decir, ¿cómo se perfecciona el amor en nosotros? En que tenemos confianza que el día en que el Señor juzgue a este planeta, usted y yo vamos a estar en otra posición. Asimismo, dice, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y yo quiero esta noche que usted vea esto. Perfeccionado en amor. Una de las características de la iglesia del final, de la iglesia más que vencedora, es que ama al Señor. Y el amor no está basado en lo que tiene o en lo que no tiene. El amor está basado en lo que dice el verso 16. Hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En pocas palabras, ¿qué es ser perfeccionado en amor? Estar en Dios. Cuando usted logra entender
que el Señor, usted ha sido, mire, cuando usted logra entender que usted ha sido unido al amor de Dios, usted es perfeccionado en el amor. Y si el amor de Dios es perfeccionado dentro de usted, ¿qué es lo que va a pasar con el temor? El temor tiene que huir. Entonces, yo le digo una cosa, ¿no será el examen que a mí me pasaron hace 3 noches, el Espíritu Santo, es el mismo examen que nos está pasando a todos y que muchas veces reprobamos porque le damos chance al temor? Así es. Yo creo que sí. Dios quiere perfeccionarnos en amor. ¿Cómo va a llegar esa perfección en amor? Al estar nosotros en Dios y Dios en nosotros. Cuando el Espíritu Santo me recordó a mí las promesas de mis hijos, lo que estaba haciendo era ubicándome dónde estaba yo. Yo estaba en el temor, estaba en la incertidumbre, en la desconfianza, etcétera, etcétera. Pero cuando Él me dijo, hay promesas en tus hijos que todavía no se han cumplido, entonces, ¿por qué temes? ¿Sabe lo que hizo? Ubicarme en el amor de Dios. Perfeccionarme en el amor. Yo con esto no le estoy diciendo, miren, ahora voy a salir y sin mascarilla y voy a andar porque el perfecto amor de Dios todo lo puede y qué me importa y primero es el Señor. No, eso sería ser imprudente. Lo que le estoy diciendo es que en medio de todo, yo he decidido perseverar en el amor de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, sigamos. Uy, este era el último versículo. Creo que se va a apagar, sí, cabal. Ok, entonces, eso era lo que yo quería meditar junto con ustedes esta noche. Amados hermanos y amigos, seamos perfeccionados en el amor. No temamos. Cuando el temor toque a nuestra puerta, a nuestros corazones, ¿sabe lo que usted y yo deberíamos de hacer? Tomar una de las promesas del Señor, que todavía no se han cumplido. ¿Cuántos tienen promesas de Dios que todavía no se han cumplido en ustedes? Todos, vean. Entonces, yo sí creo con todo mi corazón que es tiempo de tomarse en esas promesas, ser perfeccionado en el amor y caminar con fe. Esa es la iglesia más que vencedora. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo cree? A mí me surgió una duda cuando tú dijiste que Jesús no se deja registro de que él haya tenido temor. Y cuando él estuvo en el Getsemaní, ¿cómo se ve esa parte? La palabra que él usa en el Getsemaní es aflicción. Una cosa es temor y otra cosa es aflicción. La aflicción que vivió él en el Getsemaní era la aflicción que todo ser humano pasamos cuando entregamos nuestra voluntad. Son dos cosas muy diferentes. El temor te detiene. La aflicción es como una prueba, es como un examen. Es como Abraham cuando le pidieron a su hijo. Le dijeron, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. O sea, no me vas a entregar a Ismael, ¿verdad? O sea, es cuando tú ya estás en acción. ¿Cómo? Cuando tú ya estás en acción. No, o sea, no. O sea, es diferente la aflicción. La aflicción es la resistencia natural de nosotros a querer hacer la voluntad de Dios. Jesús usó una expresión en el Evangelio y dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. O sea, si es posible. Pero, dijo después, no se haga mi voluntad. Entonces, lo que él tenía no era temor. Lo que él tenía era aflicción. ¿Aflicción por qué? Porque él se iba a separar, él se iba a hacer pecado por nosotros.
y se iba a separar del Padre. Entonces, el Padre iba a ver todo el pecado en el Hijo, iba a dejar de ver al Hijo, y esa separación, estoy hablando de Jesús, el hombre, esa separación del Padre, él nunca la había experimentado. Y por eso es que él tenía aflicción, no temor. Ok. ¿Se entiende la diferencia? Lo que pasa es que el temor te cega. Ujú. El temor te cega, te Te detiene. paraliza, no te deja avanzar, ¿no? Ujú, ujú. Correcto. Y tú, por ejemplo, cuando mi tía se pone mal, ¿verdad? Que yo tengo que salir de emergencia. Yo voy angustiado, pero voy. Tengo que ir. Me lleno de la presencia de Dios, le pido al Señor que me dé fuerza, pero voy. Si el temor me destruiría y no me haría ir. Ujú. Entonces, el temor te detiene, te destruye, ataca tu salud mental, física, emocional, pero la aflicción, sabes que vas, sabes que la tenés, pero vas. Con ese espíritu del que nos hablaba el hermano Manuel. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Yo tengo una pregunta. Adelante. Ahí. Menos mal, ya. A mí me da temor saber el no estar segura de las promesas de Dios para mí. Ujú. Por ejemplo, ahora que me vine, yo digo, Señor, era vos el que me mandó, no, porque todo se detuvo. O sea, todos los proyectos están en Yo te stand-by. dije que no te fueras, pero preferí hacerle caso a Dios y no a... Entonces, eso sí me da como temor. O sea, yo sé que Dios lo puede hacer, pero, o sea, ¿cómo estar segura? Lo que te da Sí he recibido palabras. incertidumbre. Lo que te ¿Cómo? da incertidumbre, no temor. Lo que te da es incertidumbre, no temor. Ajá. Porque tú confías en Dios, sabes quién es Dios, lo has conocido. Entonces lo que tenés es incertidumbre, no miedo. Ok. Ujú. Bonito es Abraham, ahora, esas palabras porque se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando me da un dolor, me da aflicción. Temor a morirme no me da, pero sí la gran aflicción del dolor, ¿verdad? Sí. O sea, ajá. Igual esto, lo que dice Abraham, la incertidumbre. Sí, miedo realmente no tengo. Sí se parecen, la aflicción, la incertidumbre se parecen al temor, pero no es lo mismo. El problema del temor es eso, el problema del temor es que nos saca del centro de la voluntad de Dios. En cambio, la incertidumbre podemos vivir con ella, sentimos esa incertidumbre a veces al futuro, a veces si estamos o no en la voluntad de Dios, pero al final avanzamos. En cambio, el temor nos pone lazo. La palabra es lazo, o sea, usted amarre un caballo, perdone el ejemplo, amarre un caballo y lo deja debajo del sol, ahí va a estar, amarrado el pobre, pues. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, dejarnos amarrados sin activar, sin caminar en el Señor y sin dejar que la obra de Dios avance en nosotros. Ahí les voy a decir algo. No. William. Una pregunta. Ajá. Bueno, pues, el temor es un sinónimo de miedo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿hasta qué punto deja de ser, digamos, un mecanismo de autodefensa el miedo a cuando se vuelve una cuestión ya negativa para nuestra vida? Por eso fue que yo, no sé si te recuerdas que hablé de 3 tipos de temores. Ajá. Un temor natural, que nacemos con ese temor, o sea, es decir, temor a caernos cuando estamos aprendiendo a caminar, etcétera, etcétera. Es un temor natural, a quemarnos, exacto. Está el temor a Dios, que es el temor reverente, sí, y el temor infundido. El temor infundido es el que hemos hablado hoy. Cuando hay algo externo que está provocando algo interno en ti, cuando hay algo que te detiene, ese temor es el malo.
El temor a, por ejemplo, a quererte contagiar, pues, no es malo, ¿verdad? O sea, es lógico, tenés que tener temor, pues. Eso te hace ser precavido. Eso es algo que el Señor ya te dejó en tu corazón. O sea, eso no está mal, el poder ser temeroso de ciertas cosas. ¿Cómo lo podemos detectar? Y la mejor forma de detectarlo, si estamos en un temor infundido, es precisamente si ese temor está trayendo lazo, o sea, es decir, me detiene, ¿verdad? Y si está trayendo acusación. Porque si el temor que yo estoy teniendo me está trayendo acusación, al final no es un temor de Dios, sino que es un temor infundido. ¿Infundido por quién? Por el enemigo. No sé si te contesto la pregunta. Sí, Quizás para porque a veces pasan muchas... Ajá. Ajá. Dale, Abraham, después le doy el tiempo a Sandrita. Ajá. Lo Perdón, que pasa, William. no fue lo que Abraham. pasa es que hay ciertas Solo situaciones... Abraham dice. Ujú. Sí, qué barbaridad. Ah, Puro celo, puro celo. Dale, dale. Temor, que hay ciertas Dale, William. situaciones hay más personas, que, más personas. hay ciertas situaciones que pasan de que por el temor nos hacen ser más prudentes y a veces tienden a salir bien las cosas, ¿verdad? Ujú. Pero hay otras situaciones que el temor lo paralizan y quizás uno no obtiene lo que uno pudo haber tenido por el temor. Entonces, por eso sea la pregunta, ¿verdad? Quizás aplicarlo quizás a situaciones más complejas, ¿verdad? Yo creo, William, que también la diferencia entre un temor y otro te la va a dar el Espíritu Santo. Correcto. Porque, por ejemplo, el testimonio que yo les daba de mis hijos, yo pensaba que estaba siendo temeroso de Dios al levantarme a orar a cada rato y yo decía, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un ministro, yo tengo que cubrir a mi casa, yo tengo que hacer eso. O sea, bajo mi perspectiva, yo estaba haciendo algo bajo el temor de Dios, pero bajo la perspectiva del Espíritu Santo fue, hey, estás cayendo en lazo. Y entonces cuando yo entendí esa parte, entonces dije yo, ok, Señor, aquí está lo malo. Entonces, el Espíritu Santo creo yo que es el mejor juez interno que te va a decir si estás cayendo en lazo o estás teniendo un temor natural, ¿verdad? Okay. yo lo que le iba a aportar es que hay un temor positivo, que es el que nos hace que persevere en nuestra vida. Por ejemplo, si nos vamos a caer, si nos vamos a quemar, eso ya viene intrínseco en nosotros, ya Dios nos lo puso. Entonces, ese temor hace que se preserve la vida, la nuestra y la de otro, vea. Por eso no entiendo a alguna gente que no se quieren quedar en casa, que no lo tienen activado, pero bueno. Pero sí, ese sí es positivo. Lo que dice el hermano Meme es el que te paraliza, ¿verdad? Lo que estaba explicando, que aún Dios diciéndonos, no lo hacemos por ese temor. Correcto. Lo que pasa es que tenemos un miedo como a perder, vea, un miedo a arriesgarnos. Y ese sí es parte de nuestra humanidad. Entonces por ahí dicen que lo peor que te puede pasar es que perdas y volver a empezar. Correcto. Bueno, ¿no hay nadie más que quiera aportar algo? Ya. ¿Todo bien? Mi esposa, Yo quisiera Leonel, hacer una pregunta Ajá, dime. al hermano Leonel. Dígame. Ya Mira, sabemos que va a salir. ¿por qué a otros se les cae el Zoom a los 40 minutos? Porque yo tengo licencia empresarial. Ah, está. Los que son gratuitos solo permite 40 minutos. Sí. Ok, gracias. Gracias, Sykes. Este temor tenía Abraham. Lo que pasa es que varios hermanos, Correcto. Era incertidumbre. por la situación, varios hermanos están usando esta plataforma, ¿verdad? Pero un montón de gente. Y se les cae los 40 minutos y hay que volver a conectarse. Pero ahora que ya entiendo que soy un mortal, que no tengo eso, me toca usar. Como Leonel Estrada, nosotros sí. ¿Perdón?
Gracias. No, no, esa es la ventaja que tenemos con Leonel que nos da. Adiós, Eli. Te dejo para que puedas estar tranquila. Nos vemos. Hermano Bueno. Meme, ¿Oye? yo tenía una inquietud. Ajá, ajá. ¿Por qué no usamos esta plataforma para empezar el grupo de INSTE? Muy bueno. Podríamos hacerlo. Aquí tenés, mira, ahí está Abraham, Sandra, Jairo y Leonel. ¿Ya tenés el grupo? Y nos manda el libro. material en línea y nosotros mandamos también en línea Los exámenes. el aporte. Y el pago, mijita. Por eso Ya, dije. Ya lo dije. Ábramelo, lo estamos papá. madurando, Sandrita. La respuesta es, lo estamos madurando y podríamos hacerlo. No tenga temor, hermano. Lo que pasa es que todavía no tenemos la plataforma al 100%, pero ya está un 75% y ya cuando la tengamos yo creo que vamos a poder hacer algo bueno. Perfecto, gracias. ¿Okay? Me dio gusto verlos. Gracias, Igual. Sandrita, igual. Bueno, amigos, oramos y le pedimos al Señor que perfeccione su amor en nosotros para que ese Amén. amor perfeccionado en nosotros pueda hacer mucho en este tiempo. Que seamos de esperanza para otros. Yo sigo creyendo que la palabra de esperanza la tiene la iglesia a un mundo tan agitado. Padre, buen Dios, te damos gracias esta noche por la bendición de podernos reunir en tu nombre. Señor, yo quiero pedirte para que tu Espíritu Santo selle esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Señor, que cada uno con un trato específico, un trato especial de parte tuya, de tu Espíritu Santo, pueda cada uno, Señor, ser perfeccionado en tu amor. Perfeccionado, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través del trato, Señor, que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, si nosotros hemos dado lugar al miedo, hemos dado lugar a ese temor infundido, Señor, por el mundo, por el sistema, por el enemigo, Señor, te queremos pedir en el nombre de Jesús que nos hagas libres, Señor. Tú a libertad nos has llamado, Señor. Y como Sí, decía Señor. tu palabra, Señor, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Haznos libres, Señor, de todo temor, de toda noticia mala, Señor. Nosotros no somos producto de la casualidad, no estamos, Señor, en este mundo solo por pasar el tiempo, no estamos en este mundo solo por hacer dinero o solamente, Señor, pasando el tiempo hasta que tú vengas, sino estamos con un propósito, tenemos promesas, cada uno de los que estamos acá tenemos promesas en ti, queremos seguir creyendo en esas promesas, Señor, nuestras casas, Señor, van a ver tu gloria y que podamos ser testigos a la humanidad que tenemos a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios que da propósito y a un Dios de luz en medio de la oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministro esta palabra conforme al espíritu que tú me has ministrado, Señor, y te pido que perfecciones el amor en cada uno de nosotros, Señor. Vienes por una iglesia, Señor, más que vencedora, vienes por una iglesia enamorada de ti, Señor. Queremos ser esa iglesia que experimenta el perfecto amor en cada uno de sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus casas, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, bendigo todo lo que ellos hacen, sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Somos hijos de promesa, somos Amén. hijos con propósito y en esta tierra estamos con un propósito en ti, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Hermano. chicos. Gracias, Leonel, nuevamente. Que Dios les bendiga.